corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Buenas tardes, hermanos. Las canciones de hoy son: el primero es un himno que se titula Por fe y la segunda es Mi esperanza está en Jesús. Pues podemos dar gracias porque hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, en el poder del Evangelio. Podemos compartir que nos ha librado del pecado, de la muerte, de la condenación, y decir también que nuestra esperanza está en el Señor Jesús, en todo lo que ha hecho y lo que va a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Pues bendiciones, hermanos. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe profetas hablaron fe, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús, y el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe
Buenas tardes, bienvenidos un día más a estos estudios que hacemos previos al tiempo de oración. Y vamos a continuar con la exposición a la epístola a los romanos, esta importante epístola. Y vamos a comenzar haciendo una lectura en el capítulo primero, los versículos del 8 a 17. Ya comenzó Manuel el pasado jueves con la introducción a esta epístola y ahora vamos a ir con los versículos citados. Romanos 1, del 8 al 17, y dice así la palabra del Señor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta aquí la lectura. Para recapitular un poco, decir que en esta epístola a los romanos el apóstol Pablo ha comenzado presentándose como portavoz de Dios con un importantísimo mensaje que les va a comunicar en detalle a lo largo de la carta. Se trata del mensaje de la promesa de Dios ya cumplida, más significativa y más necesaria para la humanidad. Es una promesa dada desde los albores de la existencia del ser humano y matizada en sus detalles a lo largo del tiempo por los profetas del Señor del universo. Y nadie, excepto el único, el todopoderoso Dios, puede anticipar y concretar con precisión absoluta los acontecimientos que han de suceder en el futuro, por lo que el mensaje de Pablo, el mensaje que él tiene que anunciar, lleva la impronta de lo alto, lleva el sello divino de autenticidad, y el mensaje es que el Mesías, el divino Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, ha hecho por fin su anunciada aparición como hombre perfecto en nuestro mundo, y después de haber consumado su obra de redención, de salvación de la humanidad, ha ascendido a su trono de gloria eterna y de gobierno universal y absoluto. Y el apóstol Pablo va a dar a continuación los importantes detalles acerca de las vastas implicaciones y repercusiones que todo esto tiene para el ser humano. Así que después de esta presentación, que está llena de contenido, encontraremos a lo largo de esta epístola, que es atemporal, que nos afecta a todos, pues un inmenso caudal de enseñanza. Y esto requiere que pongamos nuestra atención. Y hoy, como hemos leído, vamos a continuar desde el versículo 8, notando que después de esta salutación inicial, lo primero que hace el apóstol es dar gracias a Dios, porque la fe de los creyentes en Roma es conocida por todas partes. Y Pablo lo expresa de esta manera, dice el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y es significativo el hecho de que lo primero que haga el apóstol sea mostrar su gratitud a Dios por esa fe viva, esa fe fructífera que los creyentes de Roma están demostrando tener. La luz de la iglesia de Roma no se ha quedado escondida en el almud, dentro de un barril o de un armario. Eso está alumbrando con fuerza y se ha hecho patente en la capital del imperio, y desde allí se está divulgando, se está expandiendo por el mundo. Así que qué mayor motivo de alegría y de gratitud a Dios puede haber que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo vaya llenando todo. ¿Habrá algo que sea mejor que esto? El apóstol Juan también muestra su gozo cuando ve cómo se manifiestan en las personas los efectos salvadores del Evangelio. Él dice en 3 de Juan 1:4, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Este es un efecto del Evangelio, vivir en la verdad. ¿Qué pues? Dice también el apóstol Pablo, ¿no?, acerca de la expansión del Evangelio, cuando él oía que el Evangelio crecía, aún estando en prisión y a pesar de los motivos de que algunas personas al predicarlo no eran los correctos. Él dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Esto lo dice en Filipenses 1:18.
Y para quien quizás todavía no lo sabe y se pregunte, bueno, ¿y por qué este gozo? ¿Por qué este agradecimiento a Dios por el avance del Evangelio? Pues porque solamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se oía la respuesta a los interrogantes más relevantes de la existencia, y además se encuentra la provisión de Dios para satisfacer las necesidades más esenciales del ser humano. Porque ahí donde el Evangelio es recibido hay cambios reales para mejoría, para beneficio de las personas. Porque el Evangelio va mucho más allá de ser la comunicación de unas noticias, de ser simple información acerca de unos hechos. Es mucho más que una serie de conceptos acerca de Dios que hay que aceptar y que asimilar. Es esto y es más que esto. Se trata de que por medio de este mensaje Dios realiza una operación interior auténtica, una operación real en la parte inmaterial del ser humano, que transforma a la persona en lo más íntimo de su ser espiritual y que afecta de manera constructiva, de una manera provechosa, su manera de pensar y de actuar en lo sucesivo. La sociedad en la que estamos, las sociedades en general, no son otra cosa que el reflejo de lo que son la suma de sus miembros. Tal es la persona, tal es su conducta. Los interminables conflictos globales de todo tipo que vemos, conflictos laborales, políticos, familiares, vecinales, personales, etcétera, etcétera. Además, la inseguridad que provoca el aumento de una violencia que llega de la mano con una degradación moral que es cada vez más grande, más creciente, abusos, injusticias y un interminable, etcétera. Cosas que son el pan de cada día en nuestro mundo. Y esto, cosas que anuncian un desastroso final. Son el ejemplo son ese reflejo de los principios que son contrarios a Dios, que rigen a las personas y que tienen su raíz en la enemistad y el rechazo contra Dios. Por eso nunca ha habido ni hay una necesidad más prioritaria y más urgente para el ser humano que reconciliarse con Dios, nuestro Creador. Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el anuncio de las noticias más gratas que pueden llegar a nuestros oídos, porque por el Evangelio conocemos que Dios ha hecho todo lo necesario por su parte para eliminar todos los obstáculos que los seres humanos hemos levantado contra Él y que nos separan de Él. Y aceptar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el único medio dispuesto por Dios que abre la puerta a su acción poderosa, que nos reconcilia con Él, que trae vida y luz y, en definitiva, que libera del mal, que transforma vidas y da paz y esperanza de vida eterna. Así que este es el motivo para Pablo de gozo y de gratitud a Dios. Y también lo es de cualquiera que, como el apóstol Pablo, pues haya experimentado en su vida la salvación y el amor de Dios que vienen por creer en el Evangelio. Por eso, también Pablo, como dice a continuación, él tenía un intenso deseo de visitar personalmente a la iglesia de Roma. Es un deseo que, al igual que todos sus deseos, él sometía a la voluntad y a la dirección de Dios, a quien servía en su espíritu, nos dice. Es decir, que servía con todo su corazón, como nos va a decir. Y oraba fervientemente para que Dios cumpliera ese deseo de visitar la iglesia en Roma, como les escribió. Dice los versículos 9 y 10 de este primer capítulo: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Este anhelo de visitar a la iglesia en Roma tenía un propósito específico. Las intenciones del apóstol tenían que ver con la responsabilidad que Dios había delegado en él de predicar el Evangelio. La iglesia en Roma, con toda probabilidad, tuvo su origen en aquellos judíos y prosélitos procedentes de Roma que estuvieron en Jerusalén con motivo de la celebración de Pentecostés. Allá en Hechos 2:10 vemos que había presentes también judíos procedentes de Roma. Estos fueron testigos del derramamiento del Espíritu Santo y estas personas, después de escuchar de labios de Pedro la proclamación del Evangelio, pues muchos de ellos se convirtieron a Cristo. Y estas personas, a su regreso a Roma, establecieron allí las primeras congregaciones de creyentes con toda probabilidad, que, como podemos deducir, entre otras cosas, por los saludos finales de la epístola y en el capítulo 16, pues constituían un número elevado, un grupo numeroso donde el apóstol ya tenía bastantes conocidos. Y siendo que Roma era la principal metrópoli del imperio, el flujo de personas de todas partes era incesante. Ya lo dice el refrán, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Roma, lo habréis oído más de una vez. Allí comerciantes, viajeros, transeúntes, con distintos propósitos, pues pasaban por allí
Desde Roma regresaban a sus destinos de origen trayendo y llevando no solo sus mercancías, sino que muchos también volverían convertidos a Cristo por el Evangelio, y así se iba extendiendo el Evangelio por el mundo. Así que Pablo, antes de visitar a la iglesia de Roma, con esta epístola dejó establecidas de manera detallada las bases del Evangelio que predicaba como apóstol enviado por Dios. Así, de esta forma, podía corregir posibles deficiencias en la comprensión que del Evangelio pudieran tener los creyentes en Roma, a la vez que dejaba también preparado el camino para su anhelada visita a una iglesia que él no había establecido, aunque conocía ya, como hemos dicho antes, a algunos de sus miembros. Así que el propósito que tenía Pablo con su visita lo detalla un poco más en los versículos siguientes. ¿Por qué quería ir? Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Decir que la predicación del Evangelio no se limita a exponer su contenido a las gentes, dejándolas después abandonadas a su suerte. Es preciso un constante seguimiento hasta al menos comprobar que han alcanzado la madurez suficiente como para poder continuar el camino sin el apoyo directo de aquellos que les comunicaron las buenas nuevas. Y vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en muchos lugares, como el apóstol Pablo volvía, o él con sus colaboradores, a las iglesias que había fundado. Por ejemplo, voy a leer algunos pasajes en Hechos que hablan de la confirmación del apóstol a las iglesias. Dice, después de etcétera, etcétera, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, etcétera. Y luego Pablo, también escogiendo a Silas, pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Más adelante nos dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y luego en otro lugar dice que salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos, confirmando. Vemos que el apóstol hacía un seguimiento de aquellas iglesias, de aquellos sitios donde había predicado el Evangelio. Así que vemos que era costumbre del apóstol y de los apóstoles supervisar la marcha de las iglesias. Y también era el deseo que Pablo tenía para con la iglesia de Roma, confirmarlas, fortalecerles. No se trataba, por lo tanto, de un viaje de recreo, lo que el apóstol tenía planificado, sino ese gran deseo de contribuir a la edificación de la iglesia también en Roma, porque la edificación de la iglesia, además de ser un encargo divino para Pablo, también era un deseo ardiente personal que él tenía. Es un deseo que, de cumplirse, pues no solo iba a resultar además en beneficio de los creyentes en Roma, por la visita de un hombre que fue comisionado por Dios y capacitado con grandes dones por Dios mismo, como un canal de grandes bendiciones y que podía comunicar a otros. Como él nos dice, que deseaba veros ¿para qué? Para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, dice el versículo 11. Pero es que además esta visita también redundaría en beneficio personal del mismo apóstol. Y dice, esto es, versículo 12, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Y es de notar con esto que el apóstol Pablo, con humildad, no se infatúa, a él no se le ha subido a la cabeza el alto privilegio que le ha dado Dios. El apóstol no desestima el hecho de que el menor de los fieles, dentro de la familia de la fe, siempre tiene algún don, por pequeño que pudiera parecer, y que contribuye a la edificación del conjunto de creyentes, en el cual se incluía a sí mismo el gran apóstol. El mismo apóstol Pablo pues, nos dice al respecto de los creyentes que somos todos miembros los unos de los otros. Y esto lo hace al comparar la iglesia con los miembros de un cuerpo humano, donde cada miembro es necesario y todos los miembros se ayudan mutuamente. Unos con funciones más importantes, otros con menos, pero todos, ninguno es de desechar, ¿verdad? Así que esto nos ayuda a entender que no hay excusa válida para ningún creyente, por más insignificante que se considere, para contribuir con su aportación personal al beneficio de la iglesia. Notad bien lo que voy a decir. El creyente en Cristo más modesto de todos los tiempos, el último, por así decirlo, en el reino de Dios, ha pasado de muerte a vida, ha pasado de las tinieblas a la luz y por lo tanto tiene infinitamente mucho más y mucho mejor que todos los incrédulos juntos a lo largo de toda la historia, que se han mantenido hasta el final en enemistad contra Dios. Y esto por más distinguidos y elevados que sean, por más medios que hayan tenido, recursos materiales entre los hombres. El más
el último en el reino de Dios es más que todos los incrédulos juntos de todos los tiempos. Y esto es literal. Lo he dicho más veces y lo repito aquí. Así que no hay justificación para decir, bueno, yo no tengo mucho que dar, y como decía Jeremías, yo soy niño, manda otro, etcétera, ¿no? Entonces todos tenemos algo si hemos nacido de nuevo. A continuación, Pablo les dice que su anhelo por visitarle no es un deseo caprichoso de última hora, es algo bien meditado, es algo que ha esperado a lo largo del tiempo. Y lo dice así en el versículo 13. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Así que el apóstol quiere que sepan de su interés por ellos, y que si no les ha visitado antes no ha sido por falta de ganas, no ha sido porque no lo haya intentado. Antes ha hablado de su deseo de comunicarles algún don espiritual, y ahora habla de su deseo de cosechar algún fruto entre ellos, y todo lo cual nos habla de la pasión de Pablo por ver bendecida y fortalecida a la iglesia, allá donde se reúna. Y se trate de quien se trate, porque él nos dice además que a griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros, que estáis en Roma. Esto lo dice los versículos 14 y 15. Para Pablo, como para el Señor, no hay diferencia de rango social, ni de capacidades intelectuales, ni de ninguna otra clase. El encargo del Señor es, como dice Marcos 16:15, id y predicar el Evangelio a toda criatura, sin distinciones, ni de raza, ni de sexo, ni de edad, ni de nada. Y Pablo, fiel a su llamado, está dispuesto a anunciar el Evangelio sin distinciones, ya sea gente de la más elevada posición social como a la persona más miserable de la raza humana. El apóstol se ve a sí mismo como un deudor a toda la humanidad, de transmitir con precisión el mensaje de salvación que le ha dado Dios. Y esto os incluye a vosotros, romanos, también a vosotros que estáis en Roma, y también a nosotros que estamos aquí. Hay que pararse a pensar lo que implica predicar el Evangelio en Roma. Este era el centro neurálgico del mundo gentil, que despreciaba a los judíos como Pablo. Un hombre cuya presencia personal, como dice en 2 Corintios 10:10, era débil, su palabra menospreciable, según la apreciación carnal humana. En Roma los emperadores demandaban y recibían adoración. Roma estaba atestada, estaba llena de hombres instruidos y de cultos de todo tipo. En sus calles se hacían impresionantes desfiles, procesiones triunfales, y en medio de esa imponente ciudad que sacudía al mundo se encontraba Pablo, indeciblemente débil en sí mismo, soportando ese aguijón en la carne que decía que él tenía, y sin embargo estaba listo para predicar en Roma. Ahora, vamos a considerar el mensaje. ¿Qué mensaje tenía que predicar? Pues iba a predicar a un Cristo a quien la misma nación judía había repudiado de manera oficial y que había sido despreciado y crucificado a sus gritos por un gobernador romano. Además, la opinión que los judíos tenían del Evangelio, como leemos en Hechos 28-22, era de que, Pablo, ¿qué nos tienes que decir? Porque en todas partes se habla en contra de este Evangelio. O sea, tenían una mala concepción de lo que era el Evangelio. Así que el apóstol llega, además, como un náufrago. Si leemos los capítulos 27 y 28, vemos el contexto de todo lo que estoy diciendo. Él llega como un náufrago y como prisionero al centro de la grandeza del mundo para predicar la palabra de la cruz, esa palabra que para los judíos era un tropiezo y para los judíos era locura. Y estando preso además, porque él no podía ir a los creyentes, sino que al final los creyentes eran los que fueron a él. Pero el Evangelio no estaba preso, y en esas condiciones llegó hasta el mismísimo trono del César. Así que, viendo todo esto, ¿dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto que alguien más débil conquiste tanto? Ni el mismo César, ni Alejandro Magno, ni Nabucodonosor, ni Napoleón, con todos los ejércitos del mundo y por la fuerza de las armas, consiguieron tanto. Y esto explica los versículos que vienen a continuación. ¿Por qué no se avergonzaba el apóstol Pablo? Porque sabía lo que tenía en las manos, sabía quién le había mandado. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es poder de Dios. Mirad, Cristo no necesitó a nadie para destruir el imperio de Satanás. Él solo le venció. Y no matando como hacen los generales del mundo, los hombres de guerra. No venció matando, venció muriendo. Como ese policía que detiene al delincuente sin usar sus armas
y que tiene el respaldo de toda la nación para poder detener a los delincuentes. Así que si el Señor venció muriendo, pues ¿qué hubiera sido de haber empleado todo su poder? Así que no podemos hacer otra cosa más que dar gloria al Señor, porque tal como Él vencía sin la fuerza plena que Él tenía, pues así en debilidad el Señor se muestra su grandeza en sus siervos, en sus apóstoles. Así pues, para finalizar, decir que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. De fe a fe, dicen en otras traducciones. Es por fe, puramente por fe, como el ser humano se puede justificar. Y esto lo irá explicando más en detalle a lo largo de la epístola. Así que concluimos con esta introducción tan grande acerca del Evangelio del Señor, en la cual estamos firmes y nos gozamos de tener un Salvador tan glorioso y tan grande como lo es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga y hasta otra. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice amar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz